Bendiga, estamos estudiando la fe, amén. Estamos viendo lo que es la fe. Yo creo que usted ahora sí ya sabe lo que es la fe, amén. Hoy vamos a estudiar sobre Moisés. Acompáñenme al libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 23, y vamos a aprender más sobre la fe. Es increíble ver cómo un hombre como Moisés, todo el historial que él tiene, que desde el momento en que él nace hay un edicto por el rey de que todos los niños que nacían en ese tiempo los tenían que matar las parteras, no tenían que dejarlos vivir. Entonces podemos ver cómo la fe, en este caso, para empezar en el caso de Moisés, la fe de sus padres, al ver que era un niño de hermoso parecer y que era un niño que se veía que Dios les hacía sentir a los padres de Moisés que tenía un propósito para él, deciden esconderlo del rey. Y ciertamente Dios respaldando esa decisión de ellos, porque sí había un propósito. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. Como decíamos, en este caso Moisés ya tenía un propósito de Dios. La palabra de Dios nos sigue enseñando en el verso 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Estamos viendo versos donde entre cada verso han pasado ya muchos años. Vemos en el primer verso cuando él nace, y hay una palabra muy importante en ese verso, que es el 23, que es que él fue escondido. Él fue escondido para propósito. Y yo quiero que usted pueda ver también cómo la vida de Moisés también es una figura de cuando Jesús llega a este mundo. Jesús también tiene que ser en cierta manera y hasta cierto punto escondido. Él tiene que ser sacado de una tierra que es Belén, para que no lo mataran, ya que el rey de esa ciudad también había dado un decreto donde decía que todos los niños menores de 3 años tenían que morir. ¿Por qué? Porque él se había enterado por medio de los astrólogos, los magos, la caravana que llega a visitar al nuevo rey de los judíos. Le da miedo saber que un rey acababa de nacer, y por temor a ese rey él manda un edicto de matar a todos los niños menores de 3 años. Este nacimiento de Moisés es una figura de cuando Jesús nace. Entonces Moisés es escondido por sus padres, creyendo que Dios lo iba a usar para un gran propósito. En el verso 24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés crece, para la edad en que él crece, y el que nos está hablando este verso, Moisés ya tenía, Dios ya le había hecho sentir a su vida sus raíces, ya le había dejado ver de dónde venía Moisés. Moisés se dio cuenta que él no pertenecía a esa generación de egipcios, que él no era un egipcio auténtico, que sus orígenes no eran egipcios. Él se había dado cuenta conforme fue creciendo que él provenía de ese pueblo el cual Egipto tenía esclavizado. Dice la palabra de Dios que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él comenzó a sentir en su corazón que su lugar era ahí donde estaba ese pueblo. Él veía el maltrato que tenía el pueblo. Él ya había observado que su lugar no era en la realeza, aunque la realeza lo había educado, lo había cuidado, lo había apoyado. Y ¿sabe qué? Para ese tiempo Moisés también ya sabía que él era el heredero al trono de Egipto. Él era un príncipe y estaba para ser el príncipe de Egipto. Entonces, cuando él ya sabía todo eso, en su corazón el propósito que había de Dios, él ya sabía que él tenía que cumplir ese propósito. Por lo tanto, él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Él lo rechaza, pero dice que es por fe.
que es por la fe que él lo rechaza. En este verso 23 vimos un verbo que es escondido, y en el 24 vemos uno que es rehusar. Él rehúsa, él rechaza. En cierta manera, cada verso que podemos ver de cada uno de los héroes de la fe nos va a enseñar a nosotros que no son más que figuras de un pasado que se cumplen como figura en un presente y en un futuro. En este caso podemos hablar de que son figuras que después son profecías, y que esas profecías se cumplen. Todo lo hablado por Dios se tiene que cumplir. Entonces, estos héroes de la fe lo cumplen por medio de la fe. Es obvio, a lo mejor usted me podrá decir, hermano, pero es que, ¿cómo es que la fe le creció? ¿Cómo es que él pudo haber hecho todo lo que hizo? Ahorita lo vamos a descubrir. Él rechaza el ser llamado hijo de la hija de Faraón. Para el tiempo en que Moisés comenzó a crecer en Egipto, a ser educado en Egipto, él al mismo tiempo sabía, cuando él se da cuenta que pertenecía a un pueblo que no era Egipto, sino que él provenía de los judíos, él también se da cuenta que cuando Jacob murió, cuando él bendice a sus hijos, y cuando pone las manos sobre los hijos de José, Efraín y Manasés, también hay un tiempo en que José, cuando muere, él le dice a su pueblo que este pueblo iba a ser esclavizado por 400 años. Ellos hablaban por medio del poder de Dios para declararle a su pueblo lo que Dios iba a hacer, y era por fe, y quizás era un tipo profecía mostrándole al pueblo de Dios lo que iba a suceder. Y sucede, el pueblo de Dios es esclavizado, y cuando es esclavizado, entonces en algún determinado momento de su crecimiento, Moisés recuerda esas palabras de este hombre José, que había dicho que Dios iba a mandar un libertador. Cuando él rehúsa ser llamado hijo de Faraón, tiene mucho que ver no solo el que él sabía que pertenecía a un pueblo que estaba esclavizado, pero también tenía mucho que ver que él ya conocía lo que había hablado Jacob, lo que habían hablado los patriarcas, lo que habían hablado los hombres que habían estado detrás de él, que transmitían una bendición patriarcal hacia todos ellos como descendientes de los hijos de Dios. Moisés sabía que iba a llegar un libertador, y él decide en su corazón esperar el galardón, esperar las cosas que podían traerle de beneficio de parte de Dios, que pertenecer a un pueblo que esclavizaba, que estaba lleno de pecado, que ofrecía niños a dioses paganos, que era idolatría, que estaba lleno de maldad. Él para ese tiempo ya había decidido en su corazón seguir a un Dios que, aunque no lo veía, había que creer que existía por fe. Y dice la palabra de Dios en el verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que decíamos, él decide apartarse de este pueblo, él toma esa decisión. Llega un momento en que su corazón se llena de tristeza de ver el maltrato que recibía su pueblo. Dios ya le había hecho sentir que era su pueblo, que él era parte de ese pueblo, pero todo ya iba de la mano para Dios, que estaba preparando el corazón de Moisés para convertirlo en ese libertador. Llega el momento en que él rehúsa salirse de ese lugar, y dice el verso 26 que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés ya sabía que iba a venir un libertador, y ciertamente él sabía que había un Dios en ese pueblo que lo respaldaba. Él ya sabía que eran 400 años de esclavitud, y él sabía que el tiempo de los 400 años había llegado. Él era un estudioso y educado en Egipto. En Egipto estudiaban mucho, aprendían mucho. Por eso es que él estaba como primer lugar para ser un príncipe en Egipto, un sucesor de Faraón, el cual él, al saber lo que venía también de parte de Egipto, él decide
dar sus conocimientos, dar su vida por fe al servicio de ese pueblo que estaba siendo esclavizado y al servicio del Dios que era Dios de ese pueblo. Esto se muestra también como una figura de cuando nuestro Señor Jesús comienza su ministerio y es llevado al desierto. Y Satanás empieza a tentarlo ofreciéndole las riquezas, ofreciéndole el mundo, ofreciéndole todo cuanto podía darle, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él es dueño de la fama, él es dueño de la vanidad, él es dueño de la vanagloria, del egocentrismo, él es dueño de todo el oro en este mundo aparentemente. Él lo tiene dado para que él pueda atraer de esa manera a aquellos que le quieran seguir. Y es una figura porque Moisés, sabiendo lo que venía de parte de Egipto, él pudo haber dicho: a mí que me interesa ese pueblo, yo crecí en Egipto y me quedo en Egipto. Él pudo tomar esa decisión, y ¿quién pudiera haberle dicho algo? Solamente Dios. Pero él decide seguir a aquel que le llamaba, a aquel que le había preservado su vida para ese momento en el que tenía que rescatar a un pueblo. Y lo hace. Jesús, teniendo a Satanás frente a él, Satanás mismo le dijo: póstrate ante mí, sírveme, y todo esto que tú ves yo te lo daré. Eso es una enseñanza en la que la palabra de Dios nos enseña, aún en la vida de Moisés y de muchos hombres, que un día va a llegar a tu vida Satanás y te va a hacer ese ofrecimiento y te va a decir: yo te voy a dar riquezas, yo te voy a dar fama, yo te voy a dar para que tú te inclines ante mí y me adores a mí. Pero entonces Moisés tomó una buena decisión, Jesús tomó una buena decisión, y dijeron: no. Decidieron no seguir a Satanás. Prefirieron, dice la palabra de Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Usted me va a decir: oiga, hermano, pero ¿por qué me habla de Cristo? Si para cuando Moisés estaba, Cristo todavía no venía. ¿Verdad? Fíjese bien. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Para ese tiempo, sus antepasados, sus padres, los patriarcas, de alguna manera Dios ya les había profetizado que un día vendría un Mesías, aparte del libertador que le estoy hablando, en este tiempo que iba a llegar en el tiempo de Moisés para libertar a su pueblo. Aparte, el pueblo de Dios sabía que un día vendría un Salvador, un Mesías. Moisés, siendo educado en Egipto, que era una educación de las más grandes, de las mejores en esos tiempos. En ese tiempo se preparaban, yo considero que era hasta la mejor educación que podía existir en esos tiempos, la que había en Egipto. Al mismo tiempo, él, si quisiera investigar, él ya sabía que lo que iba a pasar, que Dios iba a proveer a un Salvador para su pueblo, pero también a un Mesías. Y dice la palabra de Dios que él prefirió ese vituperio, esa consecuencia, esa persecución, ese afrontar y a como vinieran las consecuencias, pero él quería seguir a ese Cristo, a ese Mesías del que se anunciaba que iba a venir. Y rechaza todo lo que Egipto podía ofrecerle. Dice el 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible al que no se veía, pero que sabía que existía. Pero ¿cómo es que podía pasar todo esto, hermano? ¿Cómo es que la fe de Moisés podía ver eso, o sentirlo, o creerlo, o decir: yo no te veo, pero sé que ahí estás, yo no puedo verte, pero sé que me ayudarás? ¿Cómo es que surgía eso? Para que la fe pueda crecer en el hombre primero tiene que estar dispuesto a creer en el Creador. Pero ¿cómo, hermano? Si nos enfocamos a la palabra de Dios para nuestros tiempos
dice que la fe va a crecer por escuchar la palabra de Dios. Por escucharla y aprenderla y estudiarla y aplicarla a nuestra vida y hacerla y llevarla a cabo. Esa es la forma, esa es la fórmula para que mi fe pueda crecer en un Dios que no puedo ver, pero que sé que existe. ¿Por qué? ¿Por qué es así la fe? Porque la fe te va a decir, por ejemplo, un salmo te puede decir: grandes son tus maravillas, oh Señor, decía el salmista. Y la tierra y el universo y las flores y todo cuanto puede existir cuenta la gloria de tu majestad. Cuando yo leo eso en la palabra de Dios y después un día me acabo de levantar y subo a la azotea y puedo ver la inmensidad del cielo y puedo ver el tono tan especial que tiene el cielo y puedo ver sus nubes y puedo ver los pájaros y puedo escucharla y puedo ver la naturaleza, entonces yo puedo, mi alma, mi ser puede sentir lo que decía el salmista: grande es tu obra, Señor, grande es tu majestad, porque ciertamente alguien tuvo que haber creado esto, alguien tuvo que haberle dado vida a esos pájaros, alguien tuvo que escoger ese tono tan especial que tiene el cielo para que yo pudiera verlo. Amén. Eso es fe. Cuando usted aprende la palabra de Dios, que Dios dice que un día vendrá por nosotros, que Él estará con nosotros, que Él caminará con nosotros, que Él será nuestro sustento, que Él será nuestro escudo, que no nos preocupemos por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, si vas a tener sustento. Eso es fe, porque entonces tú vas a vivir sin la preocupación, a pesar de que no tengas para comer o no tengas el alimento. Eso es fe, creer que alguien ya lo dijo y que si Él lo dijo, Él te va a respaldar en lo que ha dicho y ha dejado escrito. Creerle, porque si aprendemos a creerle en esas pequeñas promesas, y qué pequeñas, son grandes, que Él nos ha dejado y que paso a paso, estudiando la palabra de Dios, podemos ver que no es más que seguir a Dios por fe, que creer a este libro que es la palabra viva. Entonces es lo que Moisés hizo, creer en alguien que no había visto, pero que sabía que ahí estaba. Y que si Él había dicho a través de José que 400 años el pueblo iba a estar esclavizado, pero que se proveería de un libertador, entonces yo quiero pensar que Moisés en un determinado momento de su vida dijo: ¿seré yo ese libertador? Él sale de Egipto a la edad de 40 años, se va al pueblo de Madián y ahí habita 40 años. Pero cuando él sale de Egipto, él tenía la idea que llegando a, no sé, a cierto lugar, él tenía que volver a sacar a su pueblo. Pero él mismo, Moisés, decía: tengo miedo. ¿Qué pasa cuando él se encuentra con Dios a través de esa zarza y entonces recibe el llamado de Dios que le dice: ve a Egipto y dile a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me adore? Al mismo tiempo, cuando él tiene ese encuentro con Dios, no solamente Dios le estaba proveyendo lo que él carecía de que ese miedo en su vida desapareciera. Entonces Dios tenía que hacer algo en la vida de Moisés para que él no sintiera temor, y le provee valentía. Y cuando le provee esa valentía, entonces dice: ahora sí, porque él sabía que el que lo estaba mandando no era cualquier Dios. Era un Dios que era grande, que era poderoso, y que si Él estaba diciendo: ve y dile que el yo soy te está mandando a que dejes salir a mi pueblo. Fe. Él, cuando sale de Egipto, pudo haber dicho: no, mejor me voy a cierta ciudad, no hago caso al llamado y hago mi vida como mejor me parezca. Él pudo haber tomado muchas decisiones en esa salida que tuvo, pero a debido tiempo Dios no solo lo saca a la edad de 40 años para tenerlo 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para transformarlo, para capacitarlo, para sustentarlo de todo lo que él iba a necesitar, para que cuando él regresara a Egipto, él fuera completo, sin carencia, sin falta de llenura, con la presencia de Dios,
con el respaldo de aquel que lo había llamado y que lo enviaba a cumplir su propósito. Sin temor, hermanos. Hermano, es que tengo miedo. Es que no quiero, no puedo, siento que no voy a poder. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Por qué un cristiano puede expresar, no puedo, tengo miedo, no sé qué pueda pasar? Y si lo hago y no resulta, ¿qué hago? Falta de fe. Pero, ¿por qué hay falta de fe? Porque no hay un seguimiento a Dios, porque no lo estamos buscando, porque no estaremos leyendo, porque tenemos que conocer al que nos respalda. ¿Y cómo se conoce al que nos respalda? Pues leyendo la palabra de Dios. Ahí tenemos desde un inicio a un principio, desde un principio a un fin, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Todo cuanto el hombre quiera saber de Dios está en la palabra. Y ciertamente leerla y escudriñarla nos da vida. ¿Y por qué vida? Porque te va a llevar a fe. Y la fe te va a llevar a la esperanza, a creer en una esperanza, la cual dice la palabra de Dios, te va a convertir en paciente para recibir lo que Él está prometiendo. Y hermano, yo soy un escogido, yo tendré un llamado, póngase a leer la Biblia. ¿Pero por qué? Pues dígame, no, póngase a leer la Biblia, porque usted ahí va a encontrar si es llamado, si no es llamado, si tiene un propósito, si no lo tiene, para qué lo necesita Dios y qué va a hacer Dios en su vida. Pero usted necesita leer la palabra. Conociendo al que nos llama, sabremos lo que Él quiere de nosotros. Sabiendo lo que Él quiere que hagamos, lo vamos a hacer, creyendo en la esperanza que lo que Él promete lo recibiremos por fe. Porque para ese tiempo entonces nuestra fe ya creció, ya maduró. ¿Y qué hace Dios? Nos llena y nos completa, nos acompleta, nos satura para que estemos llenos, completos para el propósito al que somos llamados. Si usted quiere pensar que los hombres de fe eran superhombres, déjeme decirle que no, eran como usted y como yo, con miedos, temores, carencias, necesidades, con todo. Pero ¿qué hicieron? Tomaron una muy buena decisión: seguir al que les llamaba, cumplir con el que les llamaba. Viendo de lejos, dice la palabra, y como si estuvieran viendo, dice, al invisible. Creyendo en promesas que quizás llegaron muy o mucho tiempo más adelante, pero creyeron que llegarían. Es como un padre. Un padre, si tiene mucho dinero, puede darle a sus hijos abundancia y cree que es bueno, cree que es lo correcto, que lo tenga de todo y como él quiera. Pero de veras a un hijo le será bueno que se le dé todo en gran manera y sin cuidado y sin sentido y sin discernir. No. Dios nos dará a nosotros sin medida. Todo cuanto pides te lo da, ¿verdad que no? ¿Por qué Dios no te ha dado la moto que le has pedido? ¿Por qué Dios no te ha dado el carro que le has pedido? ¿Por qué Dios no te ha dado lo que le has pedido? Porque ciertamente en los planes de Dios no está. Y porque a lo mejor ni siquiera le estás buscando. Cuando un hijo agrada a su padre, si el hijo se acerca y dice: papá, dame para comprar esto, ¿usted cree que el padre le va a negar a su hijo? Cuando ve que su hijo es obediente, cuando su hijo es atento, cuando busca a su padre. Pero si yo veo que mi hijo, en vez de buscarme a mí, va con el vecino, ¿usted cree que cuando mi hijo venga yo le voy a respaldar, le voy a dar? No. Así es Dios, hermanos. Pero Él es más sabio. Porque si usted pide algo que no es, no se lo va a dar. Él va a dar conforme al propósito para el cual usted es llamado, mas no para sus propósitos de usted.
Porque Dios siempre le va a preservar algo a usted y a mí, la vida. ¿Para qué? Para que nos arrepientamos de nuestros pecados y para que le busquemos de todo nuestro corazón las 24 horas del día. Por eso es que Él no va a proveer algo para tu vida que te perjudique, aunque va a parecer a nosotros que Dios no nos quiere, porque no nos da lo que nosotros queremos, y porque al vecino sí le da, porque él tiene carros y tiene todo, y a mí no me da nada. Me corrieron del trabajo y no me hablan en X. ¿Pero qué crees? Acuérdate que la palabra de Dios dice que los caminos del hombre no son los de Dios. Y si tú piensas que Dios va a obrar conforme a tu pensamiento, conforme a tu necesidad y tu querer, Dios no es así. Dice la palabra de Dios, continúa diciendo en el 28, por la fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¡Wow! Bendita palabra de Dios, hermosa palabra de Dios. Bienaventurado el que escudriña su palabra. Felices los que se deleitan en su palabra, los que disfrutan como a una piscina aventarse un clavado en su palabra, porque ciertamente es vida, porque ciertamente es paz, porque ciertamente es llenura para tu alma, ciertamente es libertad para tu corazón. Ciertamente solamente esta bendita palabra te puede dar la paz que el mundo no conoce y que nadie la tiene, ni en cajas, ni resguardada en cajas de seguridad, ni en recipientes hechos de manos de hombres. Esta paz solamente proviene cuando nos conectamos con Dios y que esa llenura solamente la da Él. ¡Wow! Y dice la palabra de Dios que Moisés celebró la Pascua. Dios le enseña a Moisés cuando están en Egipto, antes de salir, que había que celebrar la Pascua. Le estaba enseñando la figura de lo que desde ese momento, a partir de ahí hasta su venida de nuestro Señor Jesús, en que nos lleve como iglesia, tendríamos que hacer. El pueblo tenía que saber y tenía que conocer que solamente con el derramamiento de la sangre de un cordero y puesta en los linteles de la casa, el ángel de la muerte pasaría de largo y no tocaría a los primogénitos de los hijos de Dios. Obviamente el pueblo de Egipto no sabía, porque Egipto tenía a 12 ídolos o más, muchísimos dioses paganos. Dios quería proteger a los suyos y les enseña y les da la llave y les dice, tú necesitas poner sangre de un cordero perfecto, sin tacha. Ese cordero tenía que ser limpio. Y el pueblo lo hace y escuchan cómo esa noche el ángel de la muerte pasa y mata a todos los primogénitos de Egipto. Dice que por la fe Moisés lo hizo, creyendo al que no veía. Él lo cree y lo hace y obedece. Cuando salen de ahí, hoy en día, tú y yo celebramos la cena del Señor. Y cuando la celebramos les decimos, paz hermano, participa. Y muchos por miedo a que andan en pecado, a que no oran, no leen, a que no viven una vida de búsqueda de Dios, tienen miedo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que los que participamos del pan y el vino, de la sangre, entonces eso nos convierte en un pueblo escogido, elegido y apartado, que cuando viene la maldad del mundo, que cuando viene todo cuanto quiera atacar la vida del hombre, con nosotros se frena, con nosotros se para, con nosotros se detiene, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de aquel que murió en la cruz por nosotros, hermano. Por eso nosotros tenemos que participar de una Pascua, la cual participó Moisés. Esto es una figura de un pasado y en un presente. Cuando Jesús muere en la cruz, el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado, un Cordero limpio y sin mancha. ¿Y sabes por qué?
porque la sangre de ese cordero tenía que ser derramada en la tierra. ¿De qué somos hechos tú y yo? De barro. Y cuando su sangre cayó en el barro, caía sobre mí y caía sobre ti. ¿Y sabes para qué? Él te estaba diciendo: si tú quieres, yo te cubro con mi sangre para que seas protegido de toda la maldad, de la cual el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el dueño. Por eso hoy en día tú decides a quién servir. Moisés dijo: yo rehúso a llamarme ser hijo de Faraón y de su hija, y yo me voy a enfocar al propósito que Dios tiene para mi vida, y voy tras él, creyendo en el que no veo, pero sé que me ha llamado para rescatar a un pueblo. Bendito sea Dios. Dice el 29: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué fueron ahogados? Todos tenemos la idea de que como era el pueblo enemigo, pues tenía que pasar el pueblo de Dios, y enseguida el mar toma su normalidad y ahoga a los egipcios. Te voy a decir qué pasó ahí, hermano. Si el pueblo de Dios es poseedor de la protección de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios y de todo cuanto Dios es, entonces cuando ese pueblo entró al Mar Rojo y el mar se abrió y empezaron a pasar y vieron que atrás de ellos venía Egipto para matarlos, cuando ese pueblo de Dios comenzó a pasar y empezó a introducir los egipcios al mar, la gloria de Dios que protegía a su pueblo, la gloria de Dios hizo que se abriera el mar. Pero cuando el último del pueblo de Dios pasaba, la misma gloria de Dios se acababa, porque no hay gloria de Dios para el que no le sigue ni le sirve. Por eso entonces el mar tenía que volver a tomar su normalidad, porque los que venían atrás no tenían esa gloria de Dios porque no le servían ni le buscaban. Eran hombres paganos que servían a otros dioses. Por eso Dios, conforme iba el último de los suyos, su gloria iba terminando, porque la gloria iba siguiendo a los que eran de él, a ellos. Terminaron de salir y era obvio que el mar volviera a su normalidad y ahogara a los que no tenían la gloria de Dios. Tú puedes estar en tu trabajo, y si acontece algo, la gloria de Dios está contigo y su gloria te va a guardar. ¿O acaso no dice eso el Salmo 91? ¿Acaso no dice él que él va a reprender la peste destructora y te va a librar y te va a guardar del lazo del cazador y que vas a habitar bajo su abrigo? ¿Acaso no lo dice? Eso es lo que pasó cuando el mar volvió a su normalidad y ahogó a un pueblo pagano que no tenía la gloria de Dios. Viene un evento que se llama el arrebato. La iglesia de Dios es sacada de este mundo, y aquí lo dice, y si usted no lo sabe, pues póngase a leer. Y cuando el último de la iglesia se ha sacado de este mundo, ¿quién cree que va atrás de ellos? El Espíritu de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios va atrás de ellos, cuidando y protegiendo a los suyos. Y ninguno que no tenga la gloria de Dios se puede ir, y ninguno que pertenezca al maligno le puede tocar, porque hechuras suyas somos. Y eso es fe, conocer al que me ha llamado para un propósito. Y no debo tener temor, porque entre más lo conozco, Él más me capacita. Entre más lo conozco, Él más me llena. Entre más lo busco, Él me dará la gracia para agradarle a Él, para cumplir su propósito, y para cualquier lugar que yo vaya, su gracia, su poder y su gloria me seguirán todos los días de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Dios. Bendito Dios.
A ti sea la gloria, Señor. Solo a ti. Gracias por la vida, por los momentos que nos enseñas, nos capacitas, por la libertad a la que nos has llamado. Gracias, bendito Dios, porque somos felices. No porque tengamos, sino porque te tenemos a ti, que eres el mejor. Y eso nos llena y nos hace felices. Gracias, porque quizás pudiera estar muerto, Señor. Gracias. Pero a ti te plació, Señor, que te sirviera, que te amara, y que mi vida fuera solo para ti. Y así lo haré, así seguiré, no importa lo que pueda pasar, porque mientras yo tenga vida, mis labios te seguirán dando la gloria. A ti, solamente a ti, Señor. Bendito seas. Dale un fuerte aplauso al que vive. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Santo. Mamá Caro. Bendito seas, Señor.